Oiga, profesor, por ahí hay una bola que dicen que ese libro suyo es un pésimo libro, como la Biblia. Y otro, y que hay un hombre que nunca ha descansado, profesor. ¿Por qué usted qué diría de eso, profesor? Bueno, querido estudiante, siéntese porque tenemos que analizar que una cuestión es el género literario menor y otra cuestión es la cuestión de un libro o de una obra grandiosa o de lo que se conocen como géneros mayores, que es la novelística, que es la poesía y que es el cine, por ejemplo. Los géneros menores son el periodismo, cuestiones que trabajan con fragmentico. Pero cuando nosotros hablamos de la historia olvidada del barrio Valle, tendría yo mismo que hacer un análisis, pero a la falta de lo que nos han enseñado las tradiciones culturales y políticas aquí en Colombia, para alejarnos un poquito de la historia y las cuestiones políticas y culturales de una Judea o de esos pueblos por allá viejos. Y de esa manera yo puedo explicarles un poquito por qué un hombre que llaman el Rey de Reyes es el que nunca ha descansado. El único muerto que no ha descansado y que tendríamos que analizar que la muerte olvidada de ese individuo no ha podido dejarlo descansar en paz porque se mantiene vivo a cuestión de la bulla, el tambor, la mentira, el crimen, el saqueo, el robo en nombre de ese crimen público, y todo el mundo quiere enriquecerse con esa mercancía. Y lo han hecho a través de la historia, confabulado con reyes, presidentes y gente poderosa, como sucedió en la antigua Judea, cuando realmente los templos son mercaderes. Así, historia olvidada del barrio El Valle. Me tocaría hacer un análisis a mí de lo que salió apenas de una impresora. Una impresora donde hay que tener en cuenta que hay pequeñas desviaciones de una palabra por una letra mal colocada y por una mala forma de interpretar o una mala forma de escribir una palabra con una letra que no es o colocarla donde no es. Por ejemplo, yo para hablar de historia olvidada del barrio Valle y de un muerto que no ha podido descansar en paz, tendríamos que hablar que ese muerto es Jesucristo y que la historia olvidada del barrio Valle en este primer borrador, porque es un borrador, todavía no es un libro, es un borrador para que no se pierda el manuscrito, que ha sido pésimamente dado a luz por una impresora, pero que me tocaría a mí explicarlo, y eso tendría que ser en una escuela, tendría que hacer en una reunión de gente que entienda la estructura de una obra literaria y entienda qué es lo que se trata de decir. Por eso es que podemos decir que el único muerto que nunca ha descansado o que no ha descansado en paz aún es aquel que debería descansar en paz, pero que sin embargo se acercan las tradiciones como fueron las antiguas y se pasea un muerto para allá y para acá y hay ron y hay sexo y hay droga por doquier y todo el mundo y le dicen que eso es fe. Y por otro lado, en la otra esquina, un manco grita y brinca todos los días porque se acercan las elecciones y porque pronto llegarán maletas o ya han llegado antes para que aquellos boticos de aquellos que no han sentido ni los clavos ni la corona de espina en la cabeza y ni el sufrimiento de aquella madre y de aquel ser que no han descansado en paz, los únicos muertos. Sí, profesor, porque la abuelita de Julanito sí descansa en paz, porque esa no la menciona nadie. Bueno, esto con unos tambores y unas bullas y picó por allá y picó por acá y equipo todos los días con lo mismo, pero es para mantener vivo el negocito de lo que se conoce como la mercancía que más plata da. Así al mismo tiempo
analizando ese libro grandioso llamado la Biblia, que se convierte en un libro totalmente erróneo en muchas cuestiones y que tratan de poner al día con el poder político, con el poder cultural que impone el sistema moderno. Vemos que si le hacemos un análisis grandioso, todavía es la hora en que no se sabe si aquel asesinado era de Capernaum, era de Galilea o era de Judea, y lo hacen lo mismo que escribieron aquello y en aquellas tierras. Así sucede con la historia olvidada del Barrio Valle. Hay algunos que dicen, no está bueno en tu libro porque en la historia olvidada del Barrio Valle faltaba el viejito aquel que tenía, ¿te acuerdas que tenía 2 conejitos? Hace como 90 años, yo todavía no había nacido. Sí, es cierto, por eso es bueno. Aquí se trata es de sencillamente 3 calles que un niño que es abandonado en un potrero, eso lo han podido comer los animales, eso lo han podido comer los mosquitos, pero es recogido por una vieja que vende raspado, que en última instancia es su abuela, y que llegó después un hombre francés con un gallo blanco y la enamoró siendo viuda. Y de ahí comienzan 3 calles, 3 personajes que ve el niño, esa es la estructura de lo que el niño está viendo, y es lo que narra los juegos de fútbol, las cuestiones que él va viviendo, el pie del hombre en la luna cuando todo el mundo se tira, allá en el año 1960 y pico, el único que tiene un televisor para ver aquello en todo el barrio es Toño Rodríguez, el esposo de una china, de Vilma Chin, y todo el barrio se vuelca a ver el hombre y todo el mundo tirándose en el suelo y pidiéndole a un Dios que no acabe el mundo en el momento en que aquel astro o aquel hombre con una bandera de Estados Unidos pisara el pedazo de queso celeste. Y esa era la mentalidad, y resulta que no se acabó ningún mundo, y eso es lo que narra el niño. Los deportes, el subcampeonato del Junior allá en 1900 y pico, cuando Marcos Colgal marca el gol olímpico, y todos esos hombres que jugaron en la placita del Valle, y que por eso aquí no se puede mencionar a todo mundo. Y al no mencionar a todo mundo, yo la obra la analizo y me doy cuenta que hay una cantidad en la forma estética del libro, que por eso a veces una editorial cobra tanto, porque ya van a colocar corregidores ortográficos, utilización del espacio. Aquí hay una cantidad de páginas donde podría fácilmente colocarse la letra un poquito más grandecita y ocupar los espacios y más legible, y toda la cantidad de errores ortográficos y todas esas cuestiones que están aquí. Pero el libro tiene una estructura que son la realidad y la verdad de una comunidad, donde hay políticos corruptos aquí en el barrio, donde se inicia con el más grande líder, Víctor M. Reyes, cuando era el famoso Mi Kiosquito, más o menos una cosita así, con unos platanales, y todas esas cuestiones que solamente pueden entrar en este libro las personas que han dejado un hecho histórico en el barrio. No pueden entrar los líderes políticos que andan somándole las chaquetas aquí a la administración local, sencillamente porque hay plata por debajo del cuerpo, porque hay un puestecito político en la alcaldía para ellos, porque no son de relieve como personajes para una obra literaria. Tiene que haber una anécdota. Por ejemplo, aquí falta la Virgencita Negra, una mujer que realmente su esposo, cuando llega, y que será la próxima página que entrará en este libro, ella coloca y tiene una virgencita antes que sus nietos y hijos se conviertan en evangélicos, que la tumbaron. Se llama la Virgencita Negra. Ella coloca un restaurante y se va, pero su esposo, que es el que llega hace casi 100 y pico de años, él llega y es uno de los que tiene que ver, sin ser político, con la introducción de unas alcantarillas en la carrera 17, donde estaba un Hawái y un ojo de agua, donde la burra ninfa tomaba agua, y que le colocaron a esa burra el nombre de la reina. Así, por ejemplo, vemos nosotros como en una iglesia se aplaude a aquel que alza una hostia o un pedazo de sol en forma de sol, que viene siendo harina.
pero sus dedos todavía huelen un poco a mantequilla de la acción erótico-sexual que acababa de hacer con un niño o con otro hombre. Y así por el estilo se veían las pasiones del santo Faustino. La utilización de monjas para actos sexuales y una cantidad de cosas, pero sin embargo la gente iba a ver a aquellos porque son la máxima expresión de una cultura antigua que le están dando en forma homilética, en forma de sermón, y el otro allá en forma de prédica con unos tambores y unas algarabías que no dejan, y mucha gente está con la boca abierta porque está hablando un estúpido, a otros que tienen una ciega e irrazonable fe y no analizan la cuestión como obra literaria, aquel grandioso libro que pertenece a la literatura de un pueblo que fue sufrido, que estuvo de esclavo en esclavo como la Colombia de hoy, que ha estado de poderosos en mano, y así ella pasó de imperios a imperios, y esa gente se liberó económicamente y se criaron en un pueblo poderoso. Así el barrio El Valle, en su historia olvidada, fue transcurriendo y pasando lenta y pausadamente por la historia hasta dejar una historia y ver cómo muchas personas han sobresalido y hoy en día ocupan buenos puestos, tienen buenos negocios, pero nadie tenía alguien que cogiera una pluma y se atreviera a escribir algo, y eso lo hizo el poeta Robinson Ferreira. Ahora todo el mundo quiere entrar aquí, está malo porque yo no aparezco ahí. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué has hecho? Toda tu vida jugando a dominó y hablando porquería en una esquina, mientras de los equipos y de las cuestiones y de quién ganó y quién no ganó, mientras otros se gastan la vista en bibliotecas y estudiando buenas cosas. Aquí tenemos la historia del bandido Sábado Sagrado, por ejemplo. Usted para esto tiene que entenderlo desde el punto de vista policíaco y desde el punto de vista de la delincuencia. El atracador Pipinillo Tillo, y así por el estilo. Esta es una de las obras más grandiosas que debe ser explicada en un colegio de la comunidad del barrio El Valle, o al menos en una conferencia sobre él, para que lo entiendan los intelectuales, las personas grandes que han pasado por el barrio, como la señor Milagro Suárez, como don Víctor M. Reyes, que en paz descanse, los grandes líderes, Fernando Pardo, que en paz descanse, Rammel, que aún vive y que estuvo con el poeta para la construcción de la capillita de la iglesia, donde se guindaba aquel en cuero, con una corona de espina, pendía en cuero en una casona grande y que se convierte en parroquia en el año de 1968. Entonces aquí no puede entrar todo el mundo. Esto no es una cuestión para Julanito y Sutanito, que no han tenido nada que ver con el progreso de la comunidad del barrio El Valle. Así también sucedió con la famosa Biblia en aquella juguea. Nos vemos en la próxima.